Bueno, hoy en este tiempo para la entrevista en Mirando al Norte tengo aquí una novela. A mí es que me apasiona la época clásica y sobre todo yo creo que me he visto todas las películas referentes a lo que fue la gran Roma, todo ese imperio que se extendía por toda Europa y que tenía pues prácticamente un tercio o dos tercios de la población mundial de aquel momento. Grandes emperadores, una sociedad muy avanzada a todo lo que conocíamos en aquel momento, los primeros grandes ejércitos organizados, las grandes batallas y por supuesto también las rencillas dentro de la propia Roma. Y aquí, en esta novela que presenta el amigo Jesús Villanueva y que ha llevado por título Idus de Sangre, pues nos habla de las cloacas políticas, las guerras civiles, qué sucedía, qué entresijos tenía la antigua Roma. Jesús Villanueva, gracias por estar con nosotros. Encantado, gracias por invitarme, Dani. ¿Por qué nos sigue apasionando tanto Roma? Pues por una razón muy sencilla. Roma, nosotros somos parte de la civilización occidental, proviene de la herencia romana. O sea, Occidente es la cristiandad, Roma y la Grecia clásica. Y Roma es una parte muy importante. El derecho romano, el latín, nuestro idioma procede del latín. Y eso para empezar, pero para continuar es que la historia de Roma es apasionante, porque tú piensas que en un mundo, estamos hablando del siglo V, VI antes de Cristo, cuando empieza Roma su primera monarquía arcaica, hasta el 476, que con la caída de Rómulo Augusto, y ahí entran los bárbaros a Roma, Ariovisto, y en ese instante empieza la Edad Media. En todo ese proceso pasan cantidad de cosas, todas interesantes, y además Roma es en el mundo un lugar y fruto del cual surge el imperio en torno al Mediterráneo, moderno, un lugar muchísimo más dentro de la situación del mundo de aquella época, pero en cierta medida infinitamente más organizado. El ejército romano, las legiones romanas, como tú bien decías, el ejército más organizado también, más estructurado del mundo, hace que Roma fuera tan grande. En fin, es un conjunto de cosas que nos hace, pues, y después Roma tiene una cantidad de personajes interesantísimos. De hecho, lo que yo cuento en la novela, en Idus de Sangre, es ese periodo, ese proceso del siglo I, mitad del siglo I antes de Cristo, en el 44 antes de Cristo, es asesinado Julio César, Cayo Julio César, uno de los personajes de la antigüedad, no solo romana, sino de la antigüedad en general, yo creo que es de los más personajes interesante. más importantes de Julio César, es de los personajes más importantes, sobre todo porque le dio la gloria romana y sobre todo porque fue un hombre que a pesar de ser un buen gestor, también era un buen militar. Es decir, no podríamos entender la extensión del Imperio Romano sin esas batallas y sin esas glorias que pudo dar al Imperio Julio César. César era un gran militar, era un gran político, era un intelectual, pero lo que le llevó al poder fue su genio militar y la devoción que por él sentían las legiones. O sea, si en aquella época, si tú no tenías detrás a tus legiones, difícilmente podías llegar al poder en la propia Roma. Y cuando Julio César termina su campaña en la Galia y en el 49 a.C. decide cruzar el Rubicón, ¿te suena lo de cruzar el Rubicón? Que no era más, yo en la novela comienzo, en el prólogo, para situar al lector, digo, nunca en la historia, algo así dice, ningún río tan insignificante llegó a ser tan conocido porque alguien lo cruzó. El Rubicón no es más que prácticamente un riachuelo, pero era la línea que separaba, más o menos la mitad de Italia, que separaba, era la línea que decía, a partir de aquí no pueden pasar las legiones hacia Roma, no pueden pasar. Y él cruzó el Rubicón con la legión 13ª. ¿Se podía entender como una declaración de guerra? Es que fue una declaración de guerra. Es decir, él se vio traicionado, y tú imagínate, llegas a la Galia, 10 años más o menos, conquista la Galia,
vences a uno de los principales, en aquel momento, enemigos de Roma, que era el galo Vercingetorix. Lo vences y lo llevas encadenado a Roma. Y tú ofreces a tu imperio una extensión muy importante, más o menos lo que hoy es Francia más Bélgica, más o menos. Y resulta que cuando llegas te das cuenta que Pompeyo y el Senado romano te han traicionado. El gran Pompeyo, Gneo Pompeyo Magno, te ha traicionado, que había sido con Julio César y con habían creado lo que se denominaba el triunvirato. Sí, con Craso había sido un triunvirato inicial, ¿no? Bueno, y entonces cruza el Rubicón, se enfrenta a Pompeyo, Pompeyo pierde, es derrotado. Bueno, pues yo eso es lo que cuento, todo ese proceso, ese enfrentamiento, y como bien sabemos, la parte, digamos, clave del arranque de la novela a partir de esto que te acabo de contar es la conjura que empieza, que es apasionantísima, es apasionante la conjura de el grupo de políticos, de senadores, de gente importante de Roma, para acabar con la vida de Julio César, porque lo consideran un peligro para la supervivencia de la República. Sí, porque hay un momento dentro de estos capítulos que cuentas en Idus de Sangre, en el que hay un caos, porque digamos que en el Imperio Romano, en toda Roma, hay épocas pues de mucho control, pero épocas de auténtico caos. Julio César asume todos los poderes y prácticamente obliga al Senado pues a darle unos poderes totales y absolutos para salvar a Roma de ese caos. Sin embargo, no podemos entender el Senado como podríamos entender hoy una cámara de representación, sino estamos hablando de las clases más pudientes en aquel momento de la época romana. Sí, tú piensas que Roma tenía tres clases, digamos, de ciudadanos perfectamente, bueno, tres clases de individuos, no ciudadanos, porque precisamente no eran ciudadanos los esclavos. Estaba la clase patricia, prácticamente todo el Senado eran patricios, que eran los herederos de las clases nobles, digamos, la sangre azul, ¿no? Estaban después los plebeyos, que era la clase, bueno, los ciudadanos romanos, y después estaban los esclavos. Los esclavos no decidían nada. Pero la clase importante, la clase senatorial, quienes controlaban Roma, era el Senado. El Senado realmente, bueno, pues en su época era un ejemplo, porque estamos hablando de hace 2000 años, o sea, es un ejemplo. Pero cuando César llegó, ¿por qué lo nombraron dictador? La figura de dictador estaba perfectamente, era legal, era una figura una figura política y militar que permitía a un solo individuo, con el poder y el beneplácito del Senado, poner orden en una situación de caos. Y lo que sucedía en Roma... O sea, ¿estaba establecido legalmente? Totalmente, legalmente. O sea, él no se erigió, él no se autonombró dictador. No, el Senado lo nombró dictador porque cuando Julio César llegó, después de la guerra con Pompeyo y vence la guerra, aquella guerra civil, y llega a Roma, Roma era un caos absoluto, de desorden, en las calles en la noche en Roma no había quien salir a la calle, era un peligro. Las bandas de asesinos, de sicarios y de ladrones campaban a sus anchas. Yo lo cuento en Idus de Sangre, y además con algún hecho muy interesante que cuento dentro de la realidad de la novela. Cuento historias de ficción para que el lector se meta en esa sociedad. Bueno, pues... y puso orden, pero la única manera de poner orden es decir, no, ahora vamos, estoy capacitado y vamos a poner orden. No podemos estar que si yo digo que sí, tú dices que no, una persona que se ocupe de poner orden. Y eso fue lo que hizo. Pero un grupo importante de senadores temían que César quisiera recuperar la antigua monarquía. Eso realmente nunca se demostró, nunca dijo César, yo quiero ser rey, o voy a ir, ni siquiera en sus conversaciones privadas. Por el contrario, en alguna ocasión que alguien se lo reprocha, o incluso alguien en una celebración, no recuerdo cuál, lo cuento en la novela, le gritan, César rey, y él dice, no, yo no soy rey, yo soy dictador de Roma, yo no soy rey. Bueno, pues... esto es histórico. O sea, que dictador no estaba mal visto como podíamos entender en una época contemporánea. No, porque por un lado... Tenemos que entender que es otra época. Es otra época, porque además el dictador tenía un periodo determinado, decía 3 años de dictadura para poner orden aquí.
Él lo prorrogó, digamos que fueron otras, vamos, ahí sí que él, digo, él en un momento determinado le pide al Senado, le incita al Senado, el Senado lo accede a que su mandato como dictador aumente en los años, se prorrogue, y entonces él, bueno, pues se prorrogue y eso sí lo acepta. Y entonces lo que sucede es que, y esto es histórico, no destripo nada porque es histórico, y la gente lo sabe, pues estos conjurados, parte de ellos eran amigos de Julio César y parte de ellos habían sido enemigos porque habían luchado con el bando de Pompeyo, entre ellos el famoso Marco Junio Bruto, que era hijo de una amante que él tuvo de Servilia y que la gente decía que podía ser su hijo. Bueno, pues que en aquel momento se alían para asesinarlo. A Servilia se la consideraba una mujer con unos conocimientos políticos para la época importantes, ¿no? Bueno, hay mujeres muy interesantes en Roma. Servilia era una mujer, Calpurnia, la mujer de Julio César en ese momento, también una mujer muy inteligente. Pero hay gente, eran mujeres de la clase noble que habían estudiado. Y aunque no tenían puestos políticos, no se consideraba así, sí eran mujeres inteligentes. Tenían influencia. La mujer romana tenía mucha influencia en la familia incluso, ¿eh? La sociedad romana consideraba altamente a la mujer. No te pienses que estamos hablando de sociedades arcaicas en ese sentido, no. La madre, la figura de la madre en Roma era importante. Esta novela, que además tienes que... A mí me parece complicado, sobre todo cuando uno quiera, a lo mejor le hubiera dado otro cariz, otro final, pero la historia es la que es, los acontecimientos se pueden demostrar y a eso tienes que circunscribirte, ¿no? Y es utilizar la historia, las fuentes escritas, que es lo que queda prácticamente para poder conocer cómo ha evolucionado después la historia hasta nuestro tiempo y a partir de ahí darle un recorrido a toda esta historia. Claro. ¿Quiénes son los protagonistas? Mira, tú piensa una cosa, en la novela hay dos historias paralelas con sus protagonistas. Una parte es la historia real, todo ese proceso, asesinato de Julio César, guerra posterior, una situación interesantísima de guerra y de política que lleva al poder a Octavio, a Augusto, un enfrentamiento final entre Octavio y Marco Antonio, en el momento en que Marco Antonio ya se ha casado con Cleopatra VII. Eso es una historia apasionante y estos son, fíjate qué personajes, Julio César, Octavio, el general amigo de la infancia y amigo en todo este proceso, Agripa, amigo personal de Octavio, Marco Décimo Junio Bruto, Marco Junio Bruto, Cayo Casio, Trebonio. Estamos hablando Marco Tulio Cicerón. Tú imagínate una conversación que se supo que tuvieron y hablaron, pero no se supo que se dijeron, pero yo la he novelado, una conversación entre Marco Tulio Cicerón y Marco Antonio, en un momento en que Marco Antonio le pide a Cicerón que se alíe con él. Y Cicerón sabe que de no aliarse con él peligra su vida. Y así todo, decide no aliarse con él. Otra conversación interesantísima entre Octavio, joven, en ese momento con 20 años, y Marco Tulio Cicerón, ya mayor, que decide, jugándose su vida, aliarse, ayudar en ese conflicto entre Octavio y Marco Antonio por el poder, decide, porque considera más honesto, aliarse con Octavio, sabiendo que peligra su vida, y como bien sabemos, perdió su vida. Para quien no lo sepa, no lo voy a contar para que se entere en la novela y entonces le resulte más interesante. Y después hay una serie de personajes, hay un personaje importante en la novela fundamental, que es el protagonista. ¿Quién es el protagonista? El protagonista se llama Marco Lucio Cornelio, un soldado de la Legio Décima Equestris, la legión más querida por Julio César, porque él fue quien creó esa legión.
Él fue quien enroló a todos los soldados en esa legión. Él fue quien la creó y la desarrolló y hizo su legión preferida. Bueno, pues este soldado... Una legión que podía estar compuesta por ¿cuántos hombres? La legión en aquella época estaba entre 5.000 y 6.000 hombres. O sea, que es una burrada de gente. Bueno, estamos hablando de un ejército importante. O sea, 4 o 5 legiones eran un ejército considerable. Pero es que las legiones tenían... te estoy hablando de la infantería. Pero después solían tener entre 100 y 200 jinetes. Después tenían auxiliares, personal auxiliar. Y detrás de cada legión iba una cantidad enorme de comerciantes, de prostitutas, de todo eso. Eso era así. El ejército movía un número importante, ¿no? O sea, tú ibas a las legiones, ibas por allí, por aquellos campos bárbaros del norte de Europa, y detrás iban un montón de gente que... Y además, Julio César, cada vez que ganaban batallas y demás, intentaba que a la vuelta pues se le donara tierras y riquezas para aquellos hombres que estaban trayendo la gloria a Roma. Claro, el botín. O sea, cuando un soldado, un legionario romano, el vencedor tenía también un botín de guerra, que podía ser tierras, podía ser esclavos, muchos esclavos que vendían, pero y todo eso claro, vamos a ver, los romanos, el soldado romano era un militar bien pagado en relación a otras, ¿no?, de la época, de otros ejércitos bárbaros. Pero el botín de guerra era muy importante, y uno de los botines de guerra más importantes eran los esclavos. El mercado mira, para que te hagas una idea, Roma llegó en un momento determinado a duplicar esclavos en relación a la población romana. O sea, que cualquiera podía tener un esclavo, cualquier ciudadano romano. Claro, tú lo comprabas y lo tenías. Estaba establecido y estaba legalizado y estaba... pero no se podían casar, eso sí estaban las leyes muy claras, ¿no? ¿El qué? O sea, para que un esclavo pudiera adquirir su libertad, me imagino que tendría un proceso para convertirse en ciudadano romano. La libertad al esclavo romano se la podía conceder cuando le diera la gana al amo, el amo. ¿Sí? Sí. Y de hecho la novela... Y se convertía en un ciudadano con todos los derechos. En un liberto. No era ciudadano romano. No, pero en Roma había mucha gente que no era ciudadana romana, gente que venía y salía, entraba y salía, y gente que vivía, que hacía negocios, que estaba en el barrio de la Subura, el barrio de los mercados, el mercado del ganado. Allí había cantidad de gente que no era romana, pero entraba y salía. Y el esclavo, fíjate tú, Roma establecía que un esclavo al que se le concedía la libertad pasaba a ser liberto, y eso estaba terminantemente prohibido retrocederlo. Si tú ya eres liberto, ya ganabas la libertad para siempre. Para siempre. Salvo que tú te volvieras a ofrecer como esclavo, por ejemplo, por una deuda que tú tuvieras con alguien. Mira, no te puedo pagar, me ofrezco a pagártela como esclavo. Podías ser esclavo toda la vida o esclavo 7 años, o 2, o 3, o 1. Eso también lo podías hacer. Qué modernos eran ya los romanos en la época, ¿eh? Vamos a otro capítulo importante. Pero es un tema muy importante, quiero decirte porque esto es fundamental en la novela. Marco Cornelio es un soldado de la Legión Décima, que tiene una taberna, porque ahí arranca la novela, y descubre una noche que hay una conjura, hay que leerlo para ver cómo lo descubre, para asesinar a su amado, idolatrado y querido general, Cayo Julio César. Y a partir de ese momento trata de avisarle. Y eso está basado en un hecho real cuyo protagonista no se conoce, pero se sabe que hubo probablemente dicen que pudo ser un secretario griego de uno de los conjurados, que sabía que iban a asesinar a Julio César y trató de avisarle. Ese personaje, ¿sí?, a lo largo de toda la novela desarrolla una historia extraordinaria. Vamos al capítulo del Senado. ¿Cómo se produce el asesinato del hombre más temido, más querido, más odiado? Dependiendo de quién pudiera estar en ese momento, si eran senadores que perdían temer su poder, o el propio pueblo que termina adorando por la gloria de Roma en aquel momento en un principio al cónsul, que después se convierte en dictador, Julio César. ¿Cómo se puede producir un hombre que podía tener escolta, que podía estar siempre bien,
por un grupo y que además era militar, por un grupo de senadores que seguramente no habrían cogido un arma en su vida. ¿Cómo se produce esto dentro, además, de las decisiones políticas del pueblo romano? ¿Cómo es ese capítulo? Pues ¿nos llevas hasta ese lugar? Sí, ¿Hay sí, conversaciones? sí. ¿Lo Totales. cuentas en la novela? Lo cuento con detalle. Mira, y además lo que te voy a contar ahora y voy a contar a tus oyentes y a tus espectadores, lo cuento en la novela. Lo voy a contar, no va a destripar nada tampoco. Julio César tenía una guardia hispana, íberos, extraordinaria. De hecho, el gladius romano, la espada corta romana, procede de una espada corta hispana de la época, íbera. Y esa guardia personal suya, él la licenció, porque dijo que no podía, si él tenía que estar con escolta por las calles de Roma, aquello era... Él no creía que tuviese que tenerla por una cuestión de, digamos, de convencimiento y por una cuestión de cabezonería, porque le advirtieron, pero él no quiso tenerla. Si él llega a tener aquella guardia íbera en la curia de Pompeyo, aquel día, el 15 de marzo del 44 a.C., los 6 de marzo, no lo matan. Porque primero, los senadores que lo apuñalaron, fueron 23 puñaladas, 23 senadores, desde que primera puñalada que le dan, salta la guardia y se cepilla ya a tu hijo de vecino. De los senadores había algunos que eran militares. Décimo Junio Bruto era un gran militar, Marco Junio Bruto era otro gran militar, Trebonio era un gran militar, habían estado incluso batallando con César, pero muchos de ellos no, y además era gente mayor. Ese exceso de confianza le facilitó a los conjurados el asesinato. A partir de, claro, ¿qué me preguntabas? Aparte de esto, algo me preguntaste sobre... ¿Cómo fue ese momento? Si lo cuentas, si hubieron conversaciones, mira, ¿cómo se crea ese clima para asesinar al hombre más poderoso de Roma? El 44, el 16 de marzo, 17 de marzo, 2 días después del asesinato, César tenía previsto hacer una campaña importante contra Partia, contra los partos. Los partos ocupaban lo que hoy ocupa más o menos Afganistán. Era un pueblo belicoso terrible. Habían aniquilado varias legiones, entre ellas las de Craso. La mitad de los legionarios habían muerto despellejados vivos a los prisioneros. Y Julio César iba a partir con unas legiones con 40.000 hombres hacia Asia, hacia Partia. Por eso se iba a tener 2 días antes en el Senado, concretamente en la curia de Pompeyo, que era una curia, un edificio mayor, porque iba a haber una gran afluencia de senadores, un discurso importantísimo. Y ese día los conjurados lo eligieron por simbolismo y porque además iban apoyados en la masa senatorial, iba a ser más fácil asesinarlo. Pero fíjate las cosas del destino, Dani. Aquel asesinato que un senador se le acerca, habla con él, y a partir de ahí, yo cuento los nombres de los senadores, pues sabe quiénes fueron, todo está detallado en la novela, ese instante está meticulosamente detallado como si lo vieras en una película. Hay una primera puñalada, otra, hasta 23 puñaladas. La puñalada que lo mató no fue una puñalada, todas fueron puñaladas cobardes, muchas de roces, pero hubo una puñalada que le dio un sitio mortal y lo mató. Probablemente fuera la última, la de Marco, ¿sabes qué se dice? Tú también, Marco, hijo mío, ¿no? Bueno, pues Marco décimo Bruto era al que decían que podía ser su hijo, le dio la última puñalada, porque él estuvo hasta última hora, ¿no? Todo ese detalle lo cuento. Y cuando los senadores mataron a César, César cayó en posición fetal, se tapó con la toga para no mostrar sus partes, para no sentirse humillado. Estos senadores entraron en pánico y salieron corriendo del Senado. Bueno, pues a partir de entonces, todos aquellos senadores fueron eliminados uno a uno a lo largo de los próximos años. Y la paradoja más extraordinaria de todos los asesinatos habidos y por haber, de los magnicidios que se han dado en el mundo, para mí este es el más interesante, o casi yo diría que no hay ninguno que lo puede igualar, pero superarlo, porque
lo que quisieron evitar los conjurados, es decir, que peligrara la República Romana y que pudiera llegar a una monarquía, lo que quisieron evitar matando a Julio César, no solo no lo evitaron, sino que además provocaron que un personaje excepcional, como fue el sobrino nieto, hijo adoptivo de Julio César, heredase la fortuna de Julio César y el cargo político, que trataron de arrebatarle. De ahí después el enfrentamiento de Octavio, tremendo enfrentamiento con Marco Antonio, que era un hombre enormemente ambicioso y físicamente una bestia parda. ¿Y cómo se demuestra esto? Porque al final verían que fue un asesinato en el propio Senado y demás, y Roma, que lo tenía todo claramente especificado en el derecho romano. ¿Qué pasó con toda esa gente? Porque al final se pudo demostrar que fue un asesinato. Sí, sí. Sí, pero ellos, a ver, cuando es muerto Julio César, a partir de ese instante, claro, ellos dicen que fue para liberar a Roma del dictador y del tirano que quería ser rey. Pero el pueblo lo adoraba, ¿no? El pueblo lo adoraba, claro. Por eso el pueblo, cuando es asesinado, y Marco Antonio, que era más listo que los ratones colorados, que decía un amigo mío, el tío, pues digamos que trata de tomar el protagonismo, y entonces le da, pues se dirige al pueblo, pronuncia un discurso en el que dice que el César, nuestro amado César, ha sido asesinado y tal. Estuvieron varios días encerrados los conjurados, protegidos por unos gladiadores, en un templo de Roma, y lo cuento también ahí en la novela. A partir de ahí empiezan, pues se esconden, se van, huyen y se organizan fuera de Roma dos fuerzas que se enfrentan, como digo, que lidera por un lado Octavio, por otro lado, al principio Octavio y Marco Antonio se alían para acabar con los conjurados y terminan, como te digo, uno tras otro, los aniquilan en diferentes batallas, ¿no? Van cayendo en los enfrentamientos. Pero el pueblo de Roma adoraba a Julio César, y entre otras cosas lo adoraba, primero porque era un gran general que había vencido permanentemente en su carrera militar, y en segundo lugar porque Julio César, que era un hombre con un enorme carisma, también se supo ganar al pueblo porque hacía fiestas, hacía elementos circenses, hacía grandes banquetes. Bueno, fíjate tú, si el tío hasta en la muerte se ganó al pueblo, que uno de las en su herencia dejó escrito, o sea, en su testamento dejó escrito que más o menos, creo recordar que eran 300 denarios por cada ciudadano romano. Le legaba de su enorme fortuna a cada ciudadano romano 300 denarios. Eso era un dinero muy importante que podía producirle un bienestar a un ciudadano romano normalito, un artesano tal, durante un tiempito, ¿eh? Entonces, claro, la gente, bueno, de hecho, cuando en la algarabía, eso es un hecho histórico que también cuento, la novela no da puntada sin hilo en toda la historia, te lo garantizo, Dani, pero hay un hecho, el pueblo estaba enardecido, y cuando al día siguiente de su muerte, en el mismo foro romano, ahí preparan una pira donde van a incinerar a Julio César. Pero el pueblo se enardece y sale detrás, y entonces confunden a un político, a un senador que era, no me acuerdo ahora el nombre, lo confunden con otro que sí había estado en la conjura y que había asesinado a Julio César. Y el pueblo, ciego, sale detrás de este hombre, lo matan, lo descuartizan, pero lo descuartizan a palos y hachazos, lo desmembran, y aquel hombre no tenía culpa de nada, lo habían confundido con el otro. Fíjate en qué estado enardecido estaba el pueblo romano porque habían asesinado a su idolatrado líder, ¿no? Estamos llegando al final de la entrevista y era una pregunta a nivel general. Yo he estado en Roma varias veces, es una ciudad que me apasiona, y cada vez que voy al Foro Romano, porque además cada vez que voy a Roma tengo que ir al Foro Romano y tengo que entrar en el Coliseo, y a mí Roma me parece una de las ciudades más espectaculares del mundo, porque te puedes encontrar
pues desde el Renacimiento, pasando por la Roma clásica, te puedes encontrar absolutamente de todo, y sobre todo cómo todos los materiales de aquella Roma clásica después se pierde la conciencia y quieren acabar con la propia historia, y vemos cómo desmantelan todo el mármol que había en el Coliseo y lo utilizan para los palacios renacentistas y demás, pero todavía aquí queda ahí el testimonio de lo que fue uno de los grandes imperios en la historia de la humanidad, una de las grandes civilizaciones de la humanidad. ¿Qué acabó con Roma? ¿Cuál fue la decadencia? La política, la propia ciudadanía, que había entrado en un círculo vicioso nunca, mejor dicho. ¿Qué fue lo que acabó? Con Roma con acabó, la civilización, desde mi punto de vista, más importante en la historia de la humanidad de aquellos tiempos. El mundo ha tenido dos grandes imperios. El primero, el romano, y el imperio español. Los demás son de segunda división, y lo tengo clarísimo. ¿Y qué acabó con Roma? Con Roma acabó precisamente que en un momento determinado, ciudadano romano era cualquiera. Roma se debilitó. Roma perdió la conciencia de lo que significaba ser romano y ser el ombligo del mundo. Las legiones romanas, que durante muchísimos siglos solamente podía ser legionario romano, un ciudadano romano, que podía ser hispano, o podía ser, pero tenía que tener la ciudadanía romana, y empezaron a ser legionarios romanos gente que no era ciudadana romana, que no sentían en absoluto Roma. Entonces el debilitamiento llegó por ahí, llegó un momento en que Roma pues perdió su identidad, y si tú pierdes tu identidad, pierdes tu fuerza. El no creer en ti mismo es la mayor fortaleza de tu enemigo. Tu mayor debilidad, no creer en ti, es la mayor fortaleza de tu enemigo. Y cuando entraron las Ariovisto en Roma, en el 476, Roma estaba rendida. Roma ya no era lo que era, ni se defendieron. Y es la debilidad de los pueblos, es renunciar a tu identidad, ni más ni menos. Que eso le está pasando a Europa, por cierto, ahora. Renunciar a nuestra identidad. Idus de sangre, no me lo voy a perder. A ver, que me encanta. Enseña a cámara la portada, que lo vean los lectores. Hombre, no podemos olvidarnos de no, la sangre con... Sí, goterones de sangre. Esa es la corona de laurel, que era la que lucían los cónsules, también los grandes. Bueno, César lo lució como cónsul cuando fue, y después como dictador. Y esos joterones son una metáfora de lo que es la novela, esos joterones de sangre, ¿no? ¿La podemos encontrar ya en todas las librerías? En todas las librerías. Y en cualquier parte del mundo a través de Amazon. Y aparte de eso, en más o menos 3-4 meses, esta novela viajará a Estados Unidos y a toda Hispanoamérica. Se podrá comprar en Estados Unidos y en Hispanoamérica. Son 525 páginas, ¿eh? Pero me da la impresión de que tiene fácil lectura. Sí, sí. Esa novela es la más extensa mía, porque aunque tenga 525 páginas o 528, se ha aprovechado cada una de las páginas para cuadrar el texto. Si nos fuéramos a la misma configuración, a la misma maquetación de mis otras novelas, nos hubiéramos ido a 800 páginas. Pero para evitar que aumentara el costo, mi editora, con buen juicio, con buen criterio, pues ha concentrado mayor lectura por página, ¿no? Mayor texto por página. La novela es apasionante. Me la voy a leer, ya te contaré. Hombre, para mí la época clásica sigue siendo sigue siendo apasionante. Tengo una especial predilección por Roma, por lo tanto para mí va a ser un regalo. Pues te garantizo que te vas a enterar muy bien de cómo fue todo aquel proceso político, te vas a divertir mucho, vas a pasar miedo, vas a sentir de todo, porque la novela tiene cantidad de matices, y aparte de eso te vas a entretener muchísimo, muchísimo. Pues Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros, te espero próximamente. Es un placer, más o menos un año. Es que cuesta sacar una historia hacia adelante, ¿eh? Sí, sí. Idus de sangre, una novela de Jesús Villanueva. No hay nada de ficción, es todo real,
pero por supuesto con ese toque que siempre le da Jesús para entender mucho más la historia. Volvemos próximamente con más protagonistas, con más invitados, solo aquí en Mirando al Norte. Hasta entonces, que sean inmensamente felices. Adiós.